¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más estamos aquí presentando por parte de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal una de nuestras siguientes conferencias con el tema de evaluación neuropsicológica forense. Mi nombre es Arely García y soy colaboradora de dicha asociación. Hoy tenemos el grato gusto de presentarles a la doctora Carolina Gutiérrez Piñeres Botero, quien es doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva y bueno, pues me va a permitir presentar un poco de su currículum. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, además de ser doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada de la Universidad Maimónides, magíster en psicología jurídica y especialista en psicología jurídica de la Universidad de Santo Tomás. Cuenta con estudios complementarios en psicología clínica, en victimología y en evaluación de proyectos sociales. Ha sido docente e investigadora en varias universidades. Actualmente está investigando y asociado a la docencia de investigador en diferentes universidades. Cuenta con varias publicaciones científicas. Ha sido perito, asesora, consultora en psicología y neurociencia jurídica forense para instituciones públicas y privadas. Es consultora en neurociencias para Lemarter Consultores, Díaz Perdomo, Unidad de Investigación de la Defensa. Es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología y de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Es miembro activo del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Carolina considera que la formación disciplinar epistemológica y en neurociencias hacen parte de la formación integral de científicos capaces de enfrentar los nuevos objetos del milenio a través de investigación relevante de respuestas a los problemas que enfrentan las diferentes sociedades. Es considerada un referente académico y científico en temas de neurociencias aplicadas al derecho, la ley y la justicia. Y actualmente es directora de investigación y desarrollo para la América Latina de ICG Pharma Inc. Bueno, pues entonces a continuación las dejo con la doctora y escuchemos su tema. Ok, vale. Un cordial saludo. Mi nombre es, como ya se los comentaron en la presentación previa, Carolina Gutiérrez de Piñeres. Vivo en Bogotá, Colombia. Y bueno, soy, como ya se los comentaron también, soy psicóloga, hice un doctorado en neurociencias y me he dedicado durante mucho tiempo a la neuropsicología forense y a las neurociencias aplicadas al derecho. Y uno de los temas que más me ha apasionado en los temas de neuropsicología forense es el de la evaluación de la cognición social. Este es un tema realmente nuevo en este campo y nuevo, no es tan nuevo en la psicología porque se ha venido trabajando mucho desde el marco de la psicología social, pero no ha sido un campo que se explore o se profundice o sobre el cual se investigue en el campo de la psicología forense y la neuropsicología forense. Entonces es un tema del que me gusta mucho hablar porque creo que en este campo de conocimiento es muy importante que empecemos a incluir otras variables a evaluar que nos permitan en realidad orientar un poco más las decisiones tanto judiciales como administrativas. Entonces, pues voy a contarles un poco sobre cómo llegamos a construir una batería que adaptamos y validamos para población colombiana cuando trabajaba en la Universidad Católica de Colombia en el doctorado de psicología. Y con un grupo de profesores solicitamos a unos colegas mexicanos y, bueno, y permiso a otros desarrolladores de pruebas que nos facilitaran el uso de esos test que ellos ya tenían diseñados para poderlos rediseñar, adaptar y validar a población colombiana y mexicana. Fue piloteada esta batería de la cual les voy a hablar, pero vamos a hablar primero un poquito en el contexto general de qué es eso de la cognición social. Generalmente solemos evaluar más a nivel neuropsicológico procesos, funciones cognitivas como atención, como memoria, como funciones ejecutivas. Y entre las funciones ejecutivas solemos evaluar flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, porque vemos desde esa perspectiva un poco a la persona como un individuo.
Cuando hablamos de cognición social, esto se enmarca más en los avances de la neurociencia social y la neurociencia emocional, que conciben al ser humano como un ser social. Y de ahí que han venido pensando cuál es la importancia de nosotros empezar a estudiar esos procesos cerebrales que nos facilitan la interacción con otras personas. Entonces, la cognición social podría ser definida como la forma en que procesamos la información social. Se entiende como un predictor crítico de la competencia social. En una siguiente diapositiva les voy a hablar un poco de un caso que es muy conocido para muchos de nosotros, para que vean cómo fallas en la cognición social genera un gran desajuste social y puede en nuestro contexto jurídico y forense llevar a las personas a cometer delitos. Se ha encontrado que los déficits en cognición social son más incapacitantes que los déficits cognitivos, que se evalúan además tradicionalmente, y esa es otra de las razones por las cuales hemos hecho de la cognición social una competencia tan importante en la neuropsicología forense. Como pueden ver ahí, este es para quienes no lo recuerdan, para quienes no recuerdan estas fotos, es Phineas Gage. Me imagino que muchos de ustedes sí lo han escuchado y lo recuerdan. Phineas Gage era un capataz que hacia 1880 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, él trabajaba en la construcción de un ferrocarril y tenía la barra que ven en la fotografía, él la estaba clavando en el piso y alguien detonó una dinamita y no le avisaron a él que la iban a detonar. La dinamita hizo que la barra que él ya había empezado a clavar saliera disparada y atravesara su cara y saliera por su cráneo. Entró por su mandíbula inferior y salió por el cráneo, por el lóbulo frontal. En este caso, lo curioso de Phineas Gage es que él llegó hablando, caminando, viendo, escuchando al médico que lo trató ese día de urgencias, y en ese momento de alguna manera llegaron a pensar que el lóbulo frontal no tenía como mayor importancia en el comportamiento humano porque pues el señor Phineas Gage seguía funcionando perfectamente. Luego, este neurólogo le llamó mucho la atención este caso y empezó a hacerle seguimiento, y con el tiempo notó que Phineas Gage, si bien sus funciones cognitivas se mantenían casi intactas, su funcionamiento social se había vuelto muy inadecuado. Tenía muchas dificultades interpersonales, había perdido su capacidad de empatía, era muy desinhibido y muy desregulado emocionalmente, cambiaba constantemente sus estados emocionales, se volvió impaciente, poco asertivo, con muchos problemas para participar en la comunicación social. Y así terminó sus días. No volvió a tener una pareja estable, no volvió a tener un trabajo estable por esa situación de sus dificultades a nivel de interacción social. Ese es, digamos, uno de los primeros casos donde tenemos referencia sobre sobre las implicaciones de las fallas en cognición social. Con el caso de Phineas Gage, se volvió como popular decir que una falla en la corteza prefrontal, especialmente dos regiones que fueron las más afectadas en él, la corteza orbitofrontal y la ventromedial, estaban implicadas en el cambio de personalidad. En realidad, más que cambio de personalidad, que sí tuvo un cambio de personalidad, fue más un cambio en su competencia social. Phineas Gage hasta ese entonces era una persona supremamente prosocial, social, buen trabajador, muy prudente, muy responsable, y su conducta social, como les comento, se volvió un desastre. De ahí que nosotros consideremos hoy que probablemente muchas personas con un inadecuado funcionamiento social que terminan vinculadas en procesos legales, no solamente adultos, sino también adolescentes,
podemos sospechar que es posible que tengan fallas en cognición social, y más adelante les diré cuáles son las principales condiciones que se han visto hoy que pueden causar un daño en este tipo de funcionamiento. Dentro de otras definiciones podemos ver entonces que la cognición social sería ese conjunto de procesos mentales que subyacen a la capacidad de las personas para percibir, procesar y comprender información social. Y como ya lo mencionamos en el caso de Phineas Gage, está relacionado con la calidad de vida, con las habilidades de la vida diaria y con el funcionamiento ocupacional. El interés, como les había mencionado previamente, por incluir la cognición social dentro de las evaluaciones neuropsicológicas se da por el auge en las neurociencias sociales, y desde esta perspectiva, como les había también mencionado, se valora la idea de que los seres humanos somos seres ante todo sociales, que no solo somos capaces de interactuar con otros de nuestra misma especie, sino con otras especies, y que para que haya una mayor eficacia y eficiencia en las interacciones que establecemos con otros es necesario que funcionen adecuadamente una serie de procesos que se han agrupado bajo el constructo de cognición social. A esta, digamos, perspectiva de sumar el funcionamiento social, se sumó el proyecto RDoC, que fue, digamos, impulsado por el Mental Health Research and Diagnosis, que buscaba un poco ir más allá del diagnóstico tradicional del DSM y del CI, y propuso que una de las competencias más importantes que teníamos que incluir en nuestras evaluaciones en general era el procesamiento social. Y llamaron a esto como una especie de sistema de conocimiento social. Este proyecto busca transformar el diagnóstico mediante la incorporación de la genética, las imágenes, la ciencia cognitiva y otros niveles de información para sentar las bases de un nuevo sistema de clasificación. Está basado un poco en un sistema múltiple de comprensión del comportamiento humano. Sería un enfoque de diagnóstico basado en la biología, y piensa que los síntomas no deben estar limitados a las categorías actuales del DSM en general. Sería el RDoC, el proyecto en general, sería un marco para recopilar los datos necesarios para una nueva nosología, y el sistema diagnóstico debe basarse en las investigaciones emergentes y no en las categorías actuales basadas en la sintomatología. Estos dos antecedentes, tanto la neurociencia social como el proyecto de RDoC, pues nos invitan a repensar todavía con más profundidad en la importancia de incluir nuevas evaluaciones en nuestras evaluaciones tradicionales de neuropsicología forense y psicología forense. La investigación que hicimos en Colombia y en México, le preguntamos a varios expertos cuáles consideraban ellos que eran los dominios de la cognición social, y estos fueron como los que identificamos que eran comunes a varios, aunque no hay un consenso todavía hay mucho debate, porque vamos a ver un poco que lo que llamamos empatía está muy relacionado con otros procesos como el de teoría de la mente y con procesos del self. Entonces, nosotros hicimos una subdivisión, sin embargo, todavía tenemos que seguir profundizando y haciendo todavía más específica cada una de las categorías que incluimos. Estos subdominios serían la teoría de la mente, la empatía, los procesos sobre el sí mismo, la percepción social, el conocimiento social, el estilo atribucional, el procesamiento emocional, que incluye identificación de expresiones y manejo de emociones, y el juicio moral. El primer proceso, en realidad, aunque en la diapositiva anterior se los mostré de una manera diferente, es los procesos del self. Estos procesos del self me permiten a mí reconocer que yo soy un ser diferente a los otros,
que mis emociones son diferentes a las de los otros, que mis sensaciones son diferentes a las de los otros, pero esos procesos del self y esa diferenciación se van construyendo a partir de una construcción de mi identidad como persona. Y eso, digamos, lo que las investigaciones en neurociencia nos han mostrado, que los niños más o menos hacia los 3 años, hasta los 3 años de edad, están en ese proceso de construcción de quiénes son y de comprender un poco que son diferentes de las personas con las que interactúan. Por eso, digamos, a veces se habla como que los niños antes de los 3 años son un poco como egoístas, les cuesta un poco de trabajo tomar perspectiva, ponerse en el lugar de los otros, pero esos primeros años de vida van a favorecer que yo me pueda ir diferenciando de los demás. Las investigaciones sobre estos temas se han centrado principalmente en la percepción del dolor como base de la empatía social. Y lo que dicen varias investigaciones es que aquellos niños, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia física o psicológica o cuyos padres han sido negligentes emocionalmente, que abandonan, por ejemplo, sobre una cuna y los dejan todo el día solos, no los acarician, solamente se acercan a ellos para darles alimentación. Esto genera una limitación y una dificultad en el desarrollo de una región muy importante que hoy sabemos que es la base de la teoría de la mente y la empatía, que es la corteza somatosensorial. En la medida en que el otro me toca, el otro me acaricia, el otro me reconoce, yo también voy a empezar a reconocer quién soy. Y cuando yo no tengo este proceso de socialización adecuado, me cuesta más trabajo reconocer mi dolor y por lo tanto reconocer el dolor de las personas con las que interactúo. Y esto parece, a manera de hipótesis, porque esto es algo que se está estudiando, pero todavía sobre lo cual todavía hay, falta mucha información para que haya un consenso, podría ser uno de los de las explicaciones más claras para el desarrollo de la psicopatía en la adolescencia y ya en la vida adulta, que es lo que vemos, una de las principales características es esa falta de empatía. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante que hay una reconceptualización sobre lo que significaría la empatía en la psicopatía. Un siguiente proceso es el proceso de teoría de la mente. La teoría de la mente es nuestra capacidad para hacer inferencias sobre lo que piensan las personas con quienes interactuamos. Eso se llama hacer inferencias sobre los estados mentales. Un estado mental, dentro de los estados mentales encontramos los sueños, las metas, las necesidades, las intenciones. ¿Y para qué nos sirve este proceso de teoría de la mente? ¿Para qué nos sirve hacer una inferencia sobre lo que el otro piensa? Nos sirve básicamente para poder anticipar el comportamiento del otro y ajustar nuestro comportamiento a eso que va a ocurrir en la interacción con el otro para que haya la mejor interacción posible. En ocasiones, la teoría de la mente se lleva a cabo a través de algo que se ha denominado heurísticos. Los heurísticos son atajos mentales o sesgos cognitivos que nos llevan a interpretar la conducta del otro desde lo que hemos aprendido previamente. ¿Esto qué quiere decir? Que es posible que cuando yo haga una teoría de la mente, cuando yo lea la mente del otro, cuando yo intente conocer qué es lo que el otro piensa, siente, quiere, yo me equivoque porque mi interpretación está basada en lo que yo he aprendido a lo largo de la vida. Pero pues la teoría de la mente hoy sabemos que es un proceso que facilita la interacción social. En una investigación que hicimos también en Colombia, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el caso de hombres maltratadores, especialmente maltratadores físicos, había una falla importante en el proceso de teoría de la mente, lo cual podría explicar por qué a ellos les cuesta tanto trabajo la regulación emocional y conductual cuando empiezan una cadena de violencia o un episodio de violencia. Ustedes van a ver que hago referencias a algunos casos y mi intención no es para nada justificar la violencia, sino más bien tratar de que encontremos
porque el papel en realidad de nosotros como psicólogos forenses es ayudar y aportar información que le permita a la justicia tomar las mejores decisiones de acuerdo a la condición humana. Es decir, que si es una persona que tiene una dificultad en la interacción social, pues la condena que yo le debería poner debería estar acorde con esa situación cognitiva y emocional de la persona, porque si tiene fallas, por ejemplo, en teoría de la mente, pues él en realidad le costaría mucho trabajo autorregularse y aunque debería asumir una responsabilidad y debería someterse a un tratamiento, podríamos evitar un estigma social como el que hasta ahora se ha generado sobre las y los maltratadores en el hogar. El otro subproceso es el de la empatía. Y la empatía la hemos dividido las nuevas investigaciones en dos tipos de empatía, una empatía que hemos llamado emocional y una empatía que hemos llamado cognitiva. La empatía emocional es esa capacidad de sentir, digamos de alguna manera, de vibrar con lo que la persona con la que interactúo siente. Es una especie de contagio emocional. Es por eso que a mí se me puede erizar la piel, se me pueden aguar los ojos, salir lágrimas cuando veo que alguien está muy triste, digamos, me toco el codo o la pierna cuando veo que alguien se golpea un brazo. A eso llamamos empatía emocional, esa capacidad de nuestro cerebro y nuestro cuerpo de hacer una mímica de la emoción de la persona con la que interactúo y poderla sentir. La empatía cognitiva es se referiría más al proceso de entender qué es lo que el otro está pensando y qué es lo que, que necesita de mí frente a en esa interacción que tenemos. Aquí es donde les digo que hasta el momento, digamos, como habíamos dicho que la empatía era como una sola, pues pensábamos que aquellas personas que eran consideradas psicópatas tenían fallas en la empatía. Hoy lo que creemos, la hipótesis que tenemos, discúlpenme, es que ellos tienen fallas en la empatía emocional, un poco no tienen capacidad para sentir lo que sienten las personas con las que interactúan, aunque digamos, otras investigaciones han mostrado que copian la emoción, pero de manera inversa. Y entonces, en vez, por ejemplo, de ver miedo en la cara de una víctima, lo que ven es rabia, pero tienen una muy buena empatía cognitiva. Y esto es lo que facilita o hace que ellos sean más efectivos y eficientes cuando cometen un delito. Bueno, entonces es importante que desafortunadamente no tenemos muchísimo tiempo. Yo este tema de cognición social lo dicto en un módulo a nivel de maestría de 32 horas. Pero me gustaría mucho que empezaran a profundizar más sobre ese concepto de empatía emocional y empatía cognitiva para que tengamos mejores conceptualizaciones para dar explicaciones más acertadas en nuestros informes y podamos explicar qué realmente pasa con una persona que ha presuntamente cometido un delito. El reconocimiento de emociones tiene que ver con mi capacidad para poder reconocer en el lenguaje no verbal lo que las personas con las que nosotros interactuamos sienten, cuál es la emoción. Y hemos dividido, o se han dividido las emociones al menos en tres tipos de emociones, unas emociones básicas, que serían las 6 básicas que conocemos, que es la ira, la sorpresa, la alegría, el miedo, la rabia y el asco. Pero tenemos otras emociones que hemos llamado emociones sociales y una todavía más específicas que hemos llamado emociones morales. Las investigaciones hasta ahora lo que nos muestran es que nosotros tenemos una capacidad universal para reconocer las emociones básicas. En todas las culturas, la forma de sentir felicidad, asco, es exactamente la misma cara. Pero cuando se trata de expresar emociones sociales y emociones morales, la forma en que se expresa es un poco más cultural. Por lo tanto, para yo poder reconocer esas expresiones emocionales, yo debería estar un poco más inmerso en determinada cultura.
Luego vamos a mostrar un poco con qué instrumentos podemos evaluar este tipo de subdominios de la cognición social. Y están los otros dos dominios que habíamos visto previamente, era el de el, la percepción social y el conocimiento social. Estos dos tienen que ver un poco con que yo logre reconocer los roles que caracterizan o la caracterización que identifica a una persona en un escenario particular y lo que caracteriza un escenario como un escenario sobrio, un escenario de fiesta, un escenario académico. Es decir, que nuestro cerebro tendría la capacidad de llegar a cualquier lugar y permitir fácilmente que nuestro comportamiento se ajuste a lo que vemos en el entorno. Entonces, si vemos un lugar, por ejemplo, esto además es casi que universal, vemos un lugar donde las paredes están todas de blanco, las personas que están ahí están con trajes azules o verdes claros o blancos o colores como rosa, como pálidos, pues nosotros casi que podemos asumir que estamos en un contexto hospitalario y nuestro comportamiento se va a ajustar a ese escenario donde nosotros vamos a ser un poco más respetuosos, más sobrios, a diferencia que si llegáramos, esto pensemos que fuéramos extraterrestres, que viniéramos a la Tierra, pues esta cognición social frente a los subdominios de percepción y conocimiento social nos permitirían ajustarnos rápidamente a cualquier escenario porque notaríamos que hay cambios. ¿Cuáles son las condiciones en las que se ha visto más afectada la cognición social? Se ha visto, bueno, donde más se ha estudiado es en el trastorno del espectro autista, pero digamos hoy también encuentran varias investigaciones en la esquizofrenia, en desórdenes del estado de ánimo como trastorno depresivo mayor, distimia, desorden bipolar, en demencias, especialmente en la demencia tipo Alzheimer y la demencia frontotemporal variable comportamental, en trastornos de personalidad como la psicopatía y el trastorno límite y el trastorno narcisista, en desórdenes de ansiedad como estrés postraumático, fobia social, ansiedad generalizada, cuando hay daño cerebral, especialmente cuando hay un compromiso del complejo amigdalino, y en abuso en personas que consumen sustancias psicoactivas, especialmente alcohol y cocaína. Puede que en las otras también, pero hasta ahora las investigaciones nos muestran más afectación del comportamiento social, tanto en las personas que consumen con frecuencia alcohol y cocaína. Estas son algunas de las regiones del cerebro que las investigaciones han mostrado que guardan relación con la cognición social. Está, por ejemplo, una región muy, muy importante para la cognición social, que es la ínsula, porque en la ínsula nosotros representamos a las funciones viscerales, es donde sentimos como el dolor de estómago cuando vemos a alguien sufriendo, o es el que representa, digamos, lo que siente alguien que se ha golpeado. Está la corteza singular anterior, están las amígdalas cerebrales, está la corteza prefrontal ventromedial, está la unión parietotemporal que recientemente se ha visto que es muy importante en la valoración de los juicios morales. Y esto ha llevado a pensar que tenemos como 4 subsistemas de funcionamiento social, unas estructuras vinculadas con un cerebro social que hacen que nosotros tengamos un comportamiento social y una cognición social, y además esto nos lleva a funcionar socialmente de manera adecuada. Ahora ya vamos a entrar un poco en materia para explicar esa batería que adaptamos, diseñamos y piloteamos en Colombia. La idea fue diseñar una que tuviera validez en el contexto forense, sobre todo porque cuando vamos a juicio muchas veces nos preguntan qué tan válida es esa herramienta que hemos usado para recoger información. Tuvimos en cuenta para seleccionar las pruebas, uno, que las pruebas que eligiéramos fueran de libre acceso, de manera que pudiéramos diseñar una prueba que no tuviera costo,
que las pruebas seleccionadas incluyeran material verbal y no verbal, que las subpruebas seleccionadas hubieran sido validadas e incluidas en algún tipo de estudio, es decir, que hubiera habido alguna publicación al menos en alguna revista indexada sobre las pruebas que habíamos seleccionado, y que las pruebas evaluaran varios o diferentes subdominios de la cognición social, y nosotros intentamos incluir todos los que les mencionamos previamente. Digamos, casi que un 50% de los instrumentos utilizados hacen parte de la batería del COCSOC, que fue diseñada por Adela Galván en México. Ella es una mexicana que nos facilitó su prueba. Ella la había diseñado, adaptado, validado para evaluación de cognición social en pacientes con demencias. Y pues nosotros lo que hicimos fue tomar las pruebas que ella había diseñado y adaptarla para en población penitenciaria. Para evaluar entonces los subdominios de percepción social, conocimiento social y estilo atribucional, usamos dos tareas principalmente: la comprensión de relaciones causales, que nos lleva a la identificación de causas. En este caso, se le presenta al evaluado una serie de láminas con la siguiente consigna. Voy a presentarle algunas láminas donde está ocurriendo algo, y usted tendrá que decirme qué es lo más probable que haya ocurrido inmediatamente antes de la cena. Y en la prueba original se usaban ejemplos. Nosotros no usamos ejemplos, sino que entramos de una vez a evaluar. Y esta es una de las láminas que seleccionamos. Luego está el de relaciones, comprensión de relaciones causales, identificación de consecuencias. Y en este caso se le hace como la misma consigna, pero se le pregunta, le vamos a mostrar una lámina y queremos que nos diga qué es lo que usted cree que va a ocurrir inmediatamente después. Esto para poder saber qué es lo que pasa, o dar la mejor respuesta, pues la persona tiene que tener un conocimiento sobre lo que significa la escena, ¿no? Está también la capacidad de juicio, y está juicio personal y juicio social. En este caso, también se le dice a la persona: le voy a mostrar una serie de láminas donde está ocurriendo diferentes situaciones, y yo lo que necesito es que usted me diga qué es lo que mejor deben hacer los personajes o el personaje principal de la escena. Entonces, pues no necesito decirle qué es lo mejor que tiene que hacer esta señora, sino que cuando yo veo la escena y alguien está viendo a la persona, a esta señora observando la escena del asalto, pues uno sabe digamos, el protocolo se está refiriendo a esta persona y no a las otras personas. Luego tenemos identificación de absurdos. En este caso le mostramos también a la persona una escena, una lámina, y le preguntamos: en la siguiente lámina encontraremos algunas cosas que están equivocadas o que son absurdas. Señale y explíqueme por qué cree usted que son equivocadas y avíseme cuando hayan terminado. En este caso, por ejemplo, es una familia comiendo, y entonces observamos, por ejemplo, que el papá está sentado en la mesa del bebé, que el bebé está comiendo ahí no se ve muy bien, pero el bebé está comiendo como con un tenedor, está sentado en la silla del papá, la mamá está cortando la carne con un serrucho, hay unos patines sobre la mesa. Esos son los absurdos, y cada lámina tiene una serie de situaciones absurdas que el evaluado debe identificar. Luego, para evaluar teoría de la mente, nosotros seleccionamos, esta prueba la pensamos para adultos, no está pensada para niños ni para adolescentes, es decir, para mayores de 18 años. Y incluimos dos tareas. Una que es el FOPA, diseñada por Baron Cohen, y tomamos la versión adaptada al español que se hizo en Argentina. Y la teoría de la mente del Hinting Task, que fue una tarea original
usada para evaluar teoría de la mente en personas con diagnóstico de esquizofrenia. En la tarea del FOPA o metida de patas, lo que Baron Cohen define como una metida de patas es aquella situación donde una persona ha sido imprudente, y él lo que dice es que cuando una persona es imprudente, quien escucha la imprudencia se puede molestar, pero entiende que la persona en realidad había una información que no conocía y que por eso tal vez fue imprudente. En este caso, se le presenta una historia. En nuestro caso, escogimos 6 historias que tenían una metida de pata y 6 historias que no tenían una metida de pata. Y lo que se pregunta después de cada escena es si alguien dijo algo que no debió haber dicho, si alguien dijo algo que era imprudente, que no debió haber dicho, y incluimos preguntas sobre el reconocimiento de emociones. ¿Cómo crees que se sentía la persona que, digamos, fue víctima, entre comillas, de la imprudencia o de la metida de patas? En el Hinting Task, ay, aquí siento mucho el color que le puse a esta diapositiva, pero son también historias donde alguien hace un comentario irónico y lo que se busca es saber si el evaluado puede reconocer la ironía en las historias. Seleccionamos 4 historias, el Hinting Task original tiene más o menos alrededor de 20 historias. Pero para que fuera una batería más bien de screening, pues nosotros decidimos que fuera una prueba con pocas subpruebas. El test para el reconocimiento emocional, usamos el FACE Test, diseñado también por Baron Cohen y adaptada al español por Elena Huerta Ramos. Elegimos esta tarea porque hay una gran controversia frente a uno de los test más usados, que es el test de las miradas, y porque en el test de las miradas hay mucha variación entre la calidad de las fotografías, entre la edad de los personajes. Entonces decidimos escoger esta, que es la cara de una sola mujer experimentando diversas emociones, y lo que debe hacer el evaluado es seleccionar de 2 opciones la que él considera que más se ajusta a la expresión facial de la mujer de la lámina de la fotografía. Entonces tenemos, por ejemplo, estas las puse juntas para que pudiéramos verlas mejor, pero lo que hacemos es que le mostramos esta cara por separado y le decimos que elija entre sorpresa y alegría, entre ira y miedo. Yo lo que he notado cuando aplico esta prueba, les digo, es que o bien pueden pasar 2 cosas. Uno, que se equivoque en la selección de la emoción. Bueno, en realidad he visto 3 cosas. 2, que se tome más tiempo del esperado, y en este caso nosotros no le incluimos tiempo de reacción, pero mi sugerencia para una nueva adaptación de esta prueba es que incluyamos el tiempo de respuesta que da el evaluado, porque yo me he dado cuenta que hay personas que después de un rato logran procesar y elegir la emoción más adecuada. Pero lo otro que veo es que hay personas que no pueden reconocer, así se tomen mucho tiempo, porque esta es una tarea que no tiene tiempo, o sea, es lo que la persona se quiera demorar. Muchas veces terminan haciéndolo como al azar, como señalan una de las emociones, y a veces aciertan, a veces se equivocan. Y ellos al final me dicen: la verdad es que la mayoría de emociones yo no las reconocí, la mayoría yo las elegí un poco como al azar. Esta es otra de las caras, entre aburrida y somnolienta. Voy a dejárselas ahí como 2 segundos para que ustedes me digan cuál creen que es la emoción que más se les asemeja a la expresión facial que están mostrando. Y esas son, digamos, las pruebas que nosotros, ese es el test que nosotros incluimos. Aquí me faltó incluir una en la diapositiva, que es el de empatía. Para el de empatía nosotros seleccionamos un test que se llama
EQ o test de empatía de Cambridge, también diseñado por Baron Cohen. La razón por la cual acudimos a tantos test de Baron Cohen es que él tiene una página del Autism Research donde tiene varios tests que han sido diseñados y están disponibles de manera gratuita, y el único requisito para poder hacer uso de esas pruebas es que luego uno, cuando haya una publicación, les cuente que uno adaptó esa prueba, por ejemplo, a cierto tipo de población, y ellos cargan esas adaptaciones y dicen: esta adaptación fue realizada, por ejemplo, en población penitenciaria, se redujo el número de láminas. El número de láminas original en el test de caras o face test era de 20 caras, y por ejemplo en la adaptación que hicimos a población colombiana quedaron 18. Y en población mexicana sí quedaron, hasta donde recuerdo, las 20. En este momento no recuerdo porque yo la que uso es la colombiana. Y volviendo al EQ, nosotros seleccionamos la versión de 40 ítems, y no, pero hay una versión más larga que es la de 60 ítems. Esa prueba la encuentran también disponible ustedes buscan EQ Autismo y la pueden aplicar en línea, y ella les hace la calificación inmediatamente, porque tiene algunas puntuaciones específicas. O sea, no siempre donde uno cree que es 0 es 0, o donde uno cree que es 2 porque se califica 0, 1 o 2, dependiendo un poco de unos puntajes que se obtuvieron para para calificar esta prueba. Entonces, lo mejor que yo les sugiero es que la califiquen online. Y ya les digo, en la adaptación que hicimos, nosotros escogimos la de 40 porque esperábamos hacer un test que fuera relativamente corto, pero ustedes podrían usar la de 60. Hoy, después de varias aplicaciones y después de hace casi 2 años y medio, 3 años, casi 2 años y medio terminado esta investigación, yo le apostaría más a aplicar otra prueba de empatía que se llama el EATI, que es la escala de reactividad interpersonal, que me permite identificar un poco más amplio los componentes de la empatía. Y entonces encontraríamos toma de perspectiva, encontraríamos contagio emocional, fantasía. Entonces nos permite como conocer un poco más sobre cómo funciona empáticamente el evaluado. Porque que hemos encontrado en diferentes investigaciones y con diferentes evaluados donde yo ya he usado la batería, es que digamos, esta prueba desafortunadamente no tiene baremos porque apenas hicimos la adaptación y el pilotaje, pero faltaría sacar unos baremos para población colombiana, para población mexicana, y eso requiere un poco más de recursos con los cuales hasta ahora no hemos contado. De manera que mi sugerencia por ahora es que hagan las calificaciones un poco más de manera descriptiva. Por ejemplo, en este del test de caras, como que describan si la persona se demoró mucho en responder, si se equivocó en la mayoría de expresiones faciales, y así con todas las tareas que nosotros incluimos en esta batería. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque definitivamente yo he encontrado una relación en la práctica y en las investigaciones entre mejor puntaje en cognición social, menos riesgo de violencia, por ejemplo, que es algo que a nosotros nos interesa, y eso es un predictor con cierta, digamos, eh, eh, un poco respeto eh, por el evaluado y por las apreciaciones que uno hace. Uno no puede concluir que la persona, porque tiene una buena cognición social, no va a cometer un acto delictivo, pero lo que encontramos es que sí se reduce el riesgo de violencia física y psicológica entre mejores puntajes se obtengan en las baterías y en las pruebas que evalúan cognición social, porque la cognición social de alguna manera es un freno para nuestro comportamiento social.
Entonces voy a contarles dos casos. Primer caso, un evaluado o una persona señalada de haber sido un maltratador de su pareja. Cuando yo hago la evaluación, yo dentro de la entrevista descubro que esa persona desde los más o menos 10 años de edad consumía alcohol y más o menos desde los 20 años empezó a consumir cocaína con relativa frecuencia. Y lo que me llamó la atención es que en la prueba del Hinting Task él tuvo muchas dificultades, por ejemplo, para reconocer la ironía. Luego entonces usé otras pruebas que incluyen, que no estaban acá, pero otras pruebas que incluyen, por ejemplo, chistes de doble sentido y noté que a él le costaba mucho trabajo reconocer lo que era el sarcasmo, lo que era la ironía, lo que era el chiste de doble sentido, lo que era el chiste social. Y eso me llevó a mí a darme cuenta la razón por la cual él era tan inadecuado en su comportamiento social. El siguiente caso es el caso de un joven de 14 años que va en moto. Él vivía en una ciudad pequeña en Colombia, pues un chico de 14 años en Colombia no debería estar manejando moto, pero él tenía como la moto se usa mucho desafortunadamente, yo no sé si en México también, en Argentina, en los países donde nos estén viendo, eh, personas jóvenes en ciudades pequeñas tengan como conduzcan hasta carro. Él estaba manejando una moto, se vuela como un pare, lo atropella un taxi y este chico se golpea, o sea, sale volando y él, digamos, aterriza contra una pared y se golpea de frente. Lo llevan a urgencias, en urgencias pues le hacen los cuidados iniciales y lo mandan a su casa y no tienen en cuenta que esta persona tiene una lesión que luego le produce una infección, tiene mucha sangre intracraneal, ah, tiene mucha, pero no fácilmente perceptible, a él no le hicieron una cirugía en ese momento como tal, esa sangre genera una infección y luego lo tienen que tener en cuidado intensivo como unos 3 meses. Y después de 3 meses deben tomar la decisión de extirparle el lóbulo frontal izquierdo en su totalidad. Y su papá, ya yo lo evalúo cuando él ya tiene como unos 28 años y su papá me lo lleva porque él quería, en Colombia recientemente ha cambiado la ley de interdicción civil, pero su papá quería declararlo en ese momento interdicto para que su hijo pudiera tener la pensión de él cuando él falleciera. El papá estaba muy enfermo, tenía un problema cardíaco y no le dan una expectativa de vida de más de 3 o 4 años y efectivamente el papá duró 2 años y medio más después de la evaluación y luego falleció. Pero este joven no, era una persona, era muy parecido al comportamiento de Phineas Gage, una persona súper imprudente, súper impulsiva, no lograba mantener un trabajo a largo plazo, pero el mayor problema era su comportamiento sexual inadecuado. Él, por ejemplo, se subía o tomaba un transporte público y había alguna mujer que le parecía bonita y le tocaba los senos, le tocaba la cola, la besaba, o entraba a algún almacén y le gustaba algo de comer y se lo cogía y se lo comía y se iba sin pagar. El papá le tocaba estar todo el tiempo en la policía acá que lo detenían llevando las radiografías y mostrando que es que su hijo no tenía la mitad del lóbulo frontal y que eso hacía que él fuera como tan imprudente, tan impulsivo. Y finalmente pues logramos con esta evaluación, fíjense que su funcionamiento cognitivo no era tan malo, pero su funcionamiento social era totalmente inadecuado y aunque llevaba mucho tiempo en terapia, él era más o menos funcional, pero no podía permanecer mucho tiempo solo. Él necesitaba mucha supervisión y con esto, para cómo funcionaba en ese momento la ley de interdicción, se logró que él fuera declarado interdicto y le quedara a él la pensión de su papá, porque es una persona que muy probablemente iba a tener muchas dificultades para tener un trabajo estable a largo plazo. Esos son algunos de los dos de los casos que he tenido, pero digamos, yo he decidido en todos los casos que uso, bueno,
otro caso que tuve fue el de un joven de 18 años que era sordomudo, tenía un implante coclear, él perdió el oído más o menos hacia los 1 año, 2 años de edad por una infección y desde ese momento había tenido muchas dificultades en el aprendizaje, estaba escolarizado, pero en una escuela para personas con ciertos tipos de discapacidad y a un día le piden que lleve, un día no, durante un mes más o menos le piden que lleve a una niña del instituto de 13 años que la acompañe hasta su casa y luego él se vaya para su casa. Él en eso era muy funcional. La niña de 13 años le pide que un día, le dice, mi mamá no está, entra a mi casa, ven, te muestro una cosa en mi habitación. La niña se empieza a desvestir y lo empieza a besar a él y lo empieza a desvestir. Se le desabotona la camisa, le baja el pantalón y ella lo besa. Él como que se queda como que no sabe qué hacer, en parte medio responde, pero luego él como que se asusta y se viste y se va, pero en esas llega la mamá y alcanza a ver que la niña está como desnuda, pregunta qué pasa y la niña le dice que este niño ha abusado de ella y pues al chico lo incluyen en un proceso judicial porque ya era mayor de 18 años y con el proceso que tuvimos mostramos un poco que sus fallas en cognición social hacían de él una persona realmente vulnerable e ingenua. Él no entendía mucho cómo era que él me decía, es que ella me besó, yo pensé que yo podía besarla, o sea, él primero no había tenido la posibilidad de acceder a cuál era ese comportamiento normativo esperado para una persona mayor de 18 años frente a una persona menor de 13, menor de 14. Pero él estaba muy confundido porque él me decía, es que yo no sabía que no podía hacerlo porque ella fue la que empezó a besarme, ella fue la que me dijo que subiera. O sea, a él le costaba mucho trabajo tomar esas decisiones sociales por sus fallas en cognición social. Tenía problemas en teoría de la mente, sin embargo, era una persona supremamente empática, era amable, era compasivo, o sea, sus emociones prosociales lo hacían ser una persona protectora. Finalmente le demostramos al juez que pues él no tenía la capacidad cognitiva a nivel social de tomar una decisión diferente de la que tomó y a este chico no lo aclaran inimputable, sino lo absuelven por en Colombia es el artículo 32, que son causales de ausencia de responsabilidad. Y bueno, y de esta manera, digamos, nos notamos que la cognición social se puede incluir en varios procesos y se pueden lograr procesos de justicia un poco más acordes, como les dije, con la justicia humana, que hasta ahora, digamos, no han tenido esa relevancia dentro de la evaluación psicológica forense y neuropsicológica. Entonces, mi invitación para finalizar es que este es un panorama, esta es una aproximación a una nueva propuesta de evaluación dentro de la neuropsicología forense. Mi invitación es que sigan profundizando, sigan estudiando y que si están de acuerdo empiecen a incluir estas evaluaciones dentro de sus evaluaciones, de manera que le demos a la justicia un poco más de herramientas para hacer una mejor justicia. Muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas que tengan para hacerme. Feliz tarde. Para nosotros ha sido un honor tenerla con nosotros. Estamos muy agradecidos a la doctora Carolina Gutiérrez. Esperamos contar con algún comentario, alguna duda, si gustan ponerlos en la parte inferior de este video, para que posteriormente la doctora nos responda. Muchísimas gracias, doctora, y seguimos con nuestra congreso.